Ok, buenas tardes. Vamos a comenzar entonces con la explicación del tema. Vamos a continuar con el tema que vimos la semana pasada. En la clase anterior vimos lo que era la parte teórica del tema, que se llama electrostática. Aquí vimos lo que eran las cargas eléctricas. Vamos a profundizar y vamos a ver lo que son la parte práctica de este tema que está relacionado entonces con la física. Recordemos que los átomos en estado normal, o sí, en su estado normal se puede decir que son neutros, tienen una carga neutra, que quiere decir que tienen la misma cantidad de electrones y la misma cantidad de protones, ¿ok? Recuerden que los electrones son aquellos que tienen carga positiva y los electrones son aquellos que tienen carga negativa. Y esta diferencia de cargas va a producir una fuerza de atracción o de repulsión entre estas partículas subatómicas, siguiendo una ley muy sencilla que seguramente ustedes han escuchado. Las cargas de diferentes símbolos se atraen y las del mismo signo se repelen, como lo podemos ver en la imagen. Bien sea si son cargas positivas o cargas negativas, ellas se van a repeler. Y si son cargas diferentes, ellas se van a atraer. Y todo esto ocurre en el campo eléctrico, que es el espacio que está alrededor de la carga eléctrica de la materia. Este tema, ¿verdad?, es de suma aplicación o tiene mucha aplicación en lo que es nuestra vida cotidiana. Ya lo vamos a ver en qué aspecto. Dice, también vimos que la intensidad de la fuerza de atracción o repulsión va a depender de, primero, la cantidad de carga de los cuerpos y segundo, de la distancia que haya entre ellos. Esto es, a mayor carga eléctrica y mayor proximidad entre los cuerpos, la fuerza eléctrica va a ser mayor, ¿ok? Mientras los cuerpos estén más cerca, la fuerza eléctrica va a ser mayor. A su vez, si la fuerza eléctrica es menor, en la medida en que las cargas eléctricas sean menores, o la distancia entre los cuerpos sea mayor. Es decir, que si los cuerpos están más retirados, más separados, la fuerza eléctrica va a ser menor. Y por supuesto, esta fuerza de atracción o repulsión va a depender de las cargas que tengan los átomos de ese elemento o los átomos de esa materia, de ese cuerpo. Si los átomos de un cuerpo están cargados positivamente y de otro cuerpo están cargados negativamente, entonces va a haber una atracción. Si los cuerpos tienen la misma carga, se van a repeler. O sea, igual me imagino que ustedes han visto cuando lo que pasa con los imanes, ¿verdad? Si los volteamos, ellos se atraen y si los giramos otra vez, ellos se van a repeler porque hay una carga, una polaridad de pronto en los extremos de los imanes. Entonces, si son cargas iguales, ellos no los vamos a poder ni siquiera pegar porque la carga es bastante fuerte. ¿Por qué? Porque está muy cerca los imanes y lo que acabamos de explicar, que a menor distancia entre los cuerpos que están cargados diferente, la fuerza de atracción va a ser mayor. Y si los separamos, pues ya no se van a pegar porque la distancia va a ser bastante lejos, o sea, va a estar un cuerpo muy lejos del otro y no va a haber una fuerza entonces de atracción. Este tipo o el campo de esta electrostática, de lo que son las cargas eléctricas, lo podemos ver en nuestra vida diaria, en todo lo que son los motores eléctricos, de las bombas, de los compresores, de los ventiladores, en las industrias, cualquier industria que, por supuesto, tenga motores. Aquí podemos ver la parte práctica de lo que son las cargas eléctricas. Igualmente, una de las más comunes es en las represas o en las hidroeléctricas, donde una fuerza mecánica, que es la fuerza que hace el agua cuando cae, va a mover unas turbinas, y estas turbinas, ¿verdad?, cuando se muevan a generar una fuerza, un calor, que va a generar a su vez una carga eléctrica, ¿ok? Y, por ejemplo, en los ventiladores, esta carga eléctrica, ¿verdad?, va a ser diferente a la que tiene el rotor o
vamos a decirlo así, el tubito donde van las aspas del ventilador, y entonces como va a ser, la carga eléctrica va a ser diferente, el rotor, el tubito donde están las aspas, va a querer salir porque como son diferentes se repelen, pero como está, obviamente está sostenido a lo que es el motor, al aparato, entonces lo único que tiene que hacer es girar porque no puede salir despedido, no puede salir para ninguna parte porque está sujeto por tornillos al motor, entonces lo que hace, lo que le queda es girar, y este movimiento va entonces a impulsar lo que son las tarabas del ventilador o las aspas como se conozca también, las turbinas. Ok, vamos a continuar. Repito, este es como decir una introducción a lo que es este tema de la electrónica, porque ya este tema lo van a ver más ampliamente en décimo, cuando vean entonces lo que es la física. Pero es simplemente como para que tengan una idea cuando lleguen cuando lleguen entonces a décimo y puedan ver este tema, ya tengan como que una idea más clara de, déjenme un momentico que se me colgó la presentación. Vamos a ver si logro que vuelva. Ok, aquí está, continuamos entonces. Alguien que se encargó de estudiar lo que eran las cargas, o el científico que se encargó de estudiar la fuerza de las cargas eléctricas, fue Charles Agustín Coulomb, y fue el que entonces estableció la ley de las cargas eléctricas, que también es conocida como la ley de Coulomb, donde dos cargas eléctricas puntuales se atraen o se repelen con una fuerza directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. ¿Qué es eso que acabo de decir allí? O ese enunciado que plantea la ley de Coulomb, lo que les expliqué anteriormente, que las cargas, si son diferentes, se van a atraer, si son iguales, se van a repeler, y que esa fuerza de las cargas eléctricas va a depender de la distancia que haya entre los cuerpos, ¿ok? Y él estableció una fórmula que es esa que ven en pantalla, donde aquí lo tenemos, que la F significa la magnitud de la fuerza entre las cargas, y esta magnitud, ya sabemos que la fuerza se mide en una unidad llamada Newton, ¿ok? Por supuesto, en honor al que hizo las leyes de la fuerza, que es Newton. Luego tenemos la K, que es la constante de Coulomb, así como la gravedad, que es una constante en los problemas, que la gravedad sabemos que es 9.8, así existe una constante para determinar la fuerza con la que se atraen, o la fuerza de las cargas eléctricas. Y esa constante de Coulomb, por supuesto, él la descubrió, él la propuso, y el valor es 9.10 a la 9 Newton por metros cuadrados entre centímetros cuadrados, entre Coulomb cuadrado. ¿Qué significa Q1 y Q2? Esas son las cargas eléctricas en unidad, que van a venir dadas en la unidad Coulomb, así como metros, como segundos son las unidades, metros son las unidades para medir la distancia, los segundos y los minutos son las unidades para medir el tiempo, así Coulomb, ¿verdad? Es la unidad que se utiliza para medir las cargas eléctricas. Y ahí entonces, ¿qué significa el Q1 y el Q2? La carga de un cuerpo y la carga del otro cuerpo, ¿ok? Entonces, ¿qué se está midiendo aquí? La fuerza con la que se atraen estos dos cuerpos. Entonces, Q1 es la carga eléctrica del cuerpo 1 y Q2 entonces vendría siendo la carga eléctrica del otro cuerpo. ¿Qué significa esa R? Es la distancia de separación de las cargas, y esta viene dada en metros. Obviamente, la distancia, una de las unidades que se utilizan para medir la distancia son los metros.
Y viene entonces esta unidad que se utiliza aquí son los metros. Ya hablamos de que la distancia que hay entre las cargas o entre los cuerpos que están cargados es sumamente importante para poder determinar la fuerza de las cargas eléctricas. Vamos a ir viendo una por una estas variables o estas letras que acabamos de mencionar que están en la fórmula. Coulomb se basó en los estudios o en la segunda ley de Newton, en el estudio de la fuerza que realizó Newton. Vamos a ver entonces de dónde sale fuerza, por qué Coulomb usa fuerza. Tenemos entonces que la segunda ley de Newton dice que la fuerza es directamente proporcional al producto de la masa por la aceleración. Es decir, que entre más fuerza, más aceleración. Sabemos que la fuerza es la capacidad que la capacidad que tenemos para cambiar la forma de un cuerpo o para cambiar su estado de reposo o de movimiento. Para poder nosotros mover algo que está en estado de reposo necesitamos aplicar una fuerza. Para nosotros poder detener algo que está en movimiento tenemos que aplicar una fuerza. Si queremos romper algo tenemos que aplicar una fuerza. Entonces sabemos que la fuerza es todo aquello que cambia el estado de reposo o de movimiento y también todo aquello que puede cambiar la forma de los cuerpos. Y la segunda ley de Newton, entonces, esto es lo que dice, que entre mayor fuerza se le aplique a un cuerpo, mayor va a ser su aceleración. Aquí vemos una imagen de tres personitas tratando de alar un vehículo. ¿Qué pasaría si agregamos más personas? De pronto las tres personas no van a lograr que se mueva o que haya una aceleración en el vehículo, pero de pronto sí vamos colocando más personas, de pronto va a lograr entonces que haya una aceleración. ¿Por qué? Porque mayor va a ser la fuerza que se le va a aplicar a ese cuerpo. Van a haber más personas tratando de alar, se le está aplicando allí una fuerza y entonces mayor va a ser la aceleración del vehículo. Y esa es la fórmula para poder calcular la fuerza. Nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. La constante de Coulomb, que la vimos en la fórmula, ¿verdad? Es una constante, ya se lo dije, ya ese valor siempre, o sea, ya ustedes lo tienen, no tienen que calcularlo ni nada. Es igual como el valor de la gravedad que es constante. Cuando se haga un problema, ustedes van a ver que el valor de la gravedad siempre es constante, que es 9.8. Así aquí, esta constante de Coulomb siempre va a ser ese valor que ustedes ven allí, 9.10 a la 9 por Newton por metro cuadrado entre Coulomb al cuadrado. Nos dice que es una constante de proporcionalidad que lleva ese nombre y no se trata de una constante universal y depende del medio en el que se encuentren las cargas. Aquí recuerden que, por ejemplo, cuando se habla del movimiento, de las cosas, eso va a depender si hay o no hay oxígeno. En este caso, en el planeta, cuando hablamos de las cargas que se dan aquí en el planeta Tierra, se habla de esta constante, o sea, esta constante para calcular todos los problemas relacionados con la fuerza de atracción o la fuerza de las cargas eléctricas, siempre se va a manejar ese valor, ¿ok? Dice que en concreto, para el vacío va a ser ese valor. Luego vamos a ver entonces lo que es el Q1 y Q2. Sabemos que entonces yo le dije que eran las cargas eléctricas que vienen dadas en unidad de Coulomb, ¿ok? En honor a al descubridor que hizo el estudio de las fuerzas, de las cargas eléctricas, entonces se estableció, igual como el Newton, que Newton fue el que estableció las leyes de la fuerza y eso, entonces se estableció Newton como una unidad para la fuerza, así Coulomb entonces se utiliza para lo que son las cargas eléctricas. Ok. Entonces, en el Sistema Internacional de Unidades,
la carga eléctrica es representada con esa letra Q y es una magnitud derivada cuya unidad recibe el nombre de columbio. También eso se puede decir coulo o columbio. Aquí en América se utiliza más el coulo, de pronto en Europa se utiliza más columbio. Y es, por supuesto, como lo dije, en honor al físico francés Charles-Augustin Coulomb. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, esta carga de este cuerpo es menos 0.2 Coulomb. Y del otro cuerpo que tenemos a un lado, la carga es más 0.51 Coulomb. Como pueden ver, las cargas son diferentes, entonces se van a atraer porque son cargas diferentes. Entonces, el cuerpo que está conectado con la carga eléctrica negativa y que es el cuerpo de la izquierda se va a atraer entonces con el cuerpo que está a la derecha que tiene una carga eléctrica positiva. No tengo permiso. Ok, déjeme por favor verificar algo aquí. Sí, eso sí. Ok, entonces, como lo dije, estas cargas son diferentes, se van a atraer. Y el último valor, la última de las letras que estaba en la fórmula, es la R, que lo vemos abajo, que es la distancia de separación de las cargas. ¿Ok? La ley de Coulomb establece que dos cargas eléctricas puntuales se atraen o se repelen, eso es lo que expliqué al principio, con una fuerza directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Yo les expliqué al principio que la distancia entre los cuerpos que están cargados va a ser determinante para poder sacar con qué fuerza se atraen los cuerpos. Entonces eso es lo que significa la R y va a estar dada en metros. Dice, dos cargas eléctricas, aquí ven, vamos a ver un ejemplo ahora. Ven esta figurita que está aquí, dos cuerpos que se están moviendo, queremos saber qué carga o con qué fuerza se atraen estos cuerpos. Dice, dos cargas eléctricas, dos cuerpos cargados eléctricamente que están separados con una distancia de 0.12 metros, ¿ok? Interactúan entre sí. La carga izquierda es igual a 0.023 Coulomb y la derecha es igual a menos 0.033 Coulomb. Vamos a determinar, ¿verdad?, el comportamiento de las cargas y vamos a calcular la fuerza con que ellas se atraen o se repelen. Entonces, ¿cuáles son los datos? Los datos nos están diciendo que el cuerpo 1 o la carga 1 es de el valor que está allí, 0.023 Coulomb, y el otro cuerpo tiene una carga de menos 0.033 Coulomb, ¿ok? ¿Qué tenemos? También tenemos la constante, que ya la sabemos, y vamos ahora entonces a determinar cuál es el comportamiento de las cargas. Aquí vemos que las cargas son positivas, una positiva, perdón, y otra negativa, es decir, que son diferentes. Se van entonces, ¿cómo se van a comportar? Se van a repeler. Por eso que ellas se mantienen en ese movimiento, porque a lo que se acercan, ¿verdad? Como son de cargas diferentes, ellas se van a repeler. Y por eso se mantiene ese movimiento que tienen. Vamos ahora a determinar o a calcular la fuerza con la que ellas en este caso, se atraen, ¿ok? Porque estamos diciendo que son cargas diferentes, entonces estos cuerpos se están atrayendo, entonces vamos a ver con qué fuerza se atraen y tenemos que aplicar entonces la fórmula. Ok, entonces sabemos que el comportamiento de las cargas es que estas se van a atraer porque son de polaridades diferentes. Una es positiva y otra es negativa, lo que acabo de explicar. Y para determinar entonces la fuerza, utilizamos la fórmula que les expliqué al principio. Aquí está la fórmula.
Y entonces vamos a colocar que para resolver esta fórmula tenemos que aquí vemos la constante, que es 9.10 a la 9, esta, que significa esta acá. La carga 1, ya tenemos el valor, que es 0.023 coulomb, y la carga 2, 0.033 coulomb, y eso lo vamos a dividir entre la distancia. Recordemos que la R es la distancia, y la distancia aquí nos dicen que es, esos cuerpos están separados con una distancia de 0.12 metros. Ok, resolvemos, multiplicamos primero los valores de arriba, y multiplicamos este 0.2 por 2 porque está elevado al cuadrado, y va a dar este resultado. A lo que hacemos la división, entonces dividimos 6.831 entre 0.0144 y nos va a dar ese valor que está allí, 474.37 newton. ¿Por qué newton? Porque ya vimos que la fuerza viene dada en esta unidad que es el newton. Ok, entonces esto es la aplicación de esta parte de las cargas eléctricas. Es muy útil entonces para poder determinar con qué carga o las cargas de los cuerpos y con qué fuerza se atraen los cuerpos que tienen cargas diferentes. ¿Ok?